un placer compartir con los amigos cordobeses y de la ciudad este espacio y de educación. Sin duda, Córdoba para mí representa una ciudad, una provincia que aprecio mucho y quiero mucho y que tengo muy buenos amigos y amigas por esas tierras. En educación los temas tienen esa intersección compleja, ¿no? Como también la inclusión entre las miradas globales y las miradas locales, ¿no? No es ni una ni otra por sí misma, sino es la complementariedad de las miradas lo que en definitiva hace a la consistencia y robustez de las propuestas educativas, ¿no? Así que bueno, muy contento de poder compartir el espacio. Y yo básicamente lo que quiero es dejarles de alguna manera un marco de reflexión sobre la inclusión, sobre la educación inclusiva, que de alguna manera lo que intenta hacer es poner juntas, conectar más que poner juntas una serie de ideas que uno las puede ver de manera quizás aislada o de manera fragmentada, pero que es necesario cuando uno entiende la educación inclusiva de manera amplia y comprensiva, tratar de conectar las ideas. Y naturalmente estas ideas, quiero decir desde un principio, que están muy bien contempladas y de alguna forma reflejadas, capturadas, por decirlo de alguna manera, en la guía para valorar la inclusión en las escuelas. Porque esas guías tienen esa guía para valorar la inclusión en las escuelas, construcción participativa, tiene un enfoque que está muy a tono con las discusiones contemporáneas sobre la educación inclusiva y que uno lo ve bien reflejado en los tres ejes que ustedes definen ahí: sentido, contexto y evaluación, y en las diferentes dimensiones que hacen esos ejes, ¿no? Cuando hablan de sentido hablan de currículum y de trayectorias, cuando hablan de contexto hablan de cultura y ambientes institucionales, cuando hablan de evaluación hablan de desarrollo profesional, docente y de relaciones con las familias y las comunidades. Yo creo que ahí, de alguna manera, en estos ejes y dimensiones están reflejadas las principales dimensiones de la discusión actual sobre la educación inclusiva que queremos enfatizar. Por eso quiero decir que, en definitiva, esta presentación es una reafirmación del camino que ustedes están haciendo y por sobre todas las cosas de reafirmación de algunas ideas fuerza que están contenidas en la guía, ¿no? Así que, para nosotros, ¿de dónde nos posicionamos en esta discusión? Primero hay una clara referencia a la Agenda Educativa 2030, que ha sido la agenda que todos los países integrantes de Naciones Unidas han suscrito y que tiene hoy en la UNESCO el liderazgo, digamos, de su implementación. Y la Agenda Educativa 2030 para nosotros son una serie de objetivos y de metas, un objetivo vinculado a la educación y una serie de metas conexas a ese objetivo. Es una ventana de oportunidades, ¿no? Para fortalecer el derecho a la educación y a los aprendizajes como un bien común, ¿no? Esta idea de que la educación es un bien común y que esa idea de bien común cruza a diversidad de afiliaciones, tradiciones, circunstancias, contextos y regiones, ¿no? Acá viene el primer punto que me gustaría mencionar, es esta idea de que educación y aprendizaje van de la mano. Inclusive en esta, Alicia hacía referencia a toda la reflexión post-COVID o pandémica o post-pandémica, como quieran llamarla. Ahí hay una clara intencionalidad, me parece, de poner algunas cosas que van juntas, ¿no? El derecho a la educación supone el derecho a los aprendizajes, supone también el derecho a la información, el derecho al conocimiento y el derecho a la conectividad, ¿no? Que también aparece como parte del derecho a la educación como bien común. Hay toda una discusión, ustedes saben, sobre ese tema hoy planteado. Y esta idea de diversidad, ¿no? Es decir, el bien común universal no implica dejar de lado la diversidad, ¿no? La diversidad está desde las tradiciones filosóficas, religiosas, afiliaciones, desde las propias circunstancias de la persona, de los propios contextos en que vive, de las regiones en que lo hace. Entonces, lo que yo creo que la Agenda Educativa en 2030 permite reivindicar esta idea de un universalismo ayornado. Es decir, un universalismo ayornado significa un universalismo que entiende la diversidad como un activo y no como una restricción, que es garante justamente de ese bien común de la educación que hemos hablado. Es inclusivo porque de alguna forma compromete a diversidad de actores e instituciones en su desarrollo, y es componedor en el sentido de que es un universalismo que no separa, sino que integra sobre bases comunes, ¿no? Más que integra, establece lazos comunes, ¿no? Porque si no hay lazos comunes no hay universalismo, y si no hay universalismo la sociedad queda de alguna forma cementada en los particularismos, ¿no? Entonces ahí me parece que esta idea de universalismo ayornado, garante
inclusivo y comprendedor es bien importante de tener en cuenta. El segundo, que la Agenda 2030 tiene algunos atributos que, bueno, con Horacio y en el marco del doctorado, también en educación y de las actividades de las maestrías, lo hemos dicho también a nivel de la Secretaría de Educación, que es que esta Agenda Educativa 2030 tiene algunas características fundamentales, ¿no? Es transformacional, o sea, de alguna manera coloca la educación como un agente de transformación. Y esto tiene inclusive mucho más pertinencia hoy cuando uno está hablando de la educación post-pandemia, ¿no? Holística en el sentido de la educación como visión de conjunto, humanística, o sea, la reivindicación de que la educación tiene un trasfondo y una implicancia y unos supuestos humanistas que siempre hay que tener en cuenta, y progresista en el sentido de que efectivamente confía en el progreso de las personas, ¿no? Progresista no es más ni menos que confiar en que las personas pueden evolucionar, desarrollarse, y que en definitiva existen instrumentos para que eso opere, ¿no? Es decir, que en definitiva el progresismo en educación es la combinación de atributos individuales y colectivos, ¿no? Entonces la educación es una puerta de entrada de la sostenibilidad del desarrollo y de estilo de vida sostenible, esta idea de que la educación tiene que ver con generar sostenibilidad. Y bueno, si esta discusión en la Agenda 2030 era muy importante y ya era relevante y cruzaba toda la agenda, nos imaginemos hoy en la pospandemia, donde todos nos hemos encontrado con que si no redefinimos nuestros estilos de vida, difícilmente tengamos futuro, difícilmente tengan futuro las nuevas generaciones, ¿no? Entonces creo que la Agenda 2030 permite afirmar la educación como política cultural, social, económica y comunitaria. Y yo agregaría otro elemento que no está dicho ahí, pero me parece que hace a los 5 puntos: cultural, social, económica, comunitaria y ciudadana, ¿no? Es decir, entonces la educación no es la combinación de lo social, lo económico y cultural, es la conjunción, es la integración de todos esos elementos. El tercer punto es justamente mencionarles y recordarnos a todos cuál es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 dentro del marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el que tiene que ver específicamente con la educación, ¿no? Y es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos, ¿no? Entonces, la educación inclusiva puede entenderse, ahí viene el engarce de la educación inclusiva con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y con la Agenda Educativa 2030. La educación inclusiva puede ser entendida como la simbiosis, como la conjunción con sentido entre equidad y calidad. En cierta medida, educación inclusiva es, de alguna forma, traducir y trasladar la idea de que calidad y equidad van de la mano, ¿no? Aun cuando también es paradójico que ninguna de las 7 metas vinculadas al Objetivo 4, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en educación, hay una referencia explícita a la inclusión, ¿no? De alguna manera, lo que uno encuentra, y todavía creo que es un terreno que todos nosotros y ustedes trabajando en planeamiento lo saben muy bien, cuesta mucho aún entender, menos aún visibilizar y legitimar a la educación inclusiva como eje transversal, ¿no? Como un eje transversal de las políticas, que cruza todas las políticas. La educación inclusiva no es resorte de una política en particular, es un eje que es transversal a las políticas y que tiene que ver con ruteros y tiene que ver también con estrategias de la visión de la educación en los sistemas educativos, ¿no? Es decir, en definitiva, la transversalidad de la educación inclusiva es transversal a la visión que uno tiene de la educación y es transversal a la visión que uno tiene del sistema educativo como forma de operativizar la visión que uno tiene sobre la educación, ¿no? Entonces, el cuarto elemento, que esto sí surge de esta reflexión, como decía Alicia, más reciente, pandémica o pospandémica, es que la pandemia planetaria pone en el tapete la necesidad de que en este marco que estamos hablando de Educación 2030, énfasis en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, énfasis en los diferentes roles que cumple la educación como política en diferentes órdenes, se agrega, de alguna manera, la perentoriedad de repensar el currículum, ¿no? Y este repienso del currículum está justamente vinculado a nosotros a 3 elementos. Un primer elemento es justamente que los compromisos que los países asumen en la Agenda Educativa 2030 ponen énfasis en los temas vinculados a los aprendizajes, ¿no? Es la recuperación de la idea del currículum como instrumento para sostener, para garantizar, para legitimar y completar aprendizajes, ¿no? Es decir, solo tiene sentido el currículum si no es a través de los aprendizajes, ¿no? Y eso está muy vinculado a toda esta discusión contemporánea de cuánto los currículos tienen que contemplar diversidad de experiencias de aprendizaje para ser efectivamente
inclusivos. El segundo punto es asumir efectivamente los cambios societales disruptivos, y vivimos en un mundo de disrupción, prepandemia y más aún ahora. Y la disrupción es societal, es individual, es ciudadana y tiene que ver con el hecho fundamental que es el reconocimiento que el carácter complejo, sistémico, impredecible, exponencial y transversal de los cambios, ¿no? Es decir, no hay manera no hay manera de sostener una educación no disruptiva frente a un mundo disruptivo. Si la educación mantiene una estructura tradicional, y con eso no estamos haciendo ningún juicio negativo, sino mantiene una estructura que está pensada para un mundo de cambios no disruptivos, es disfuncional. Y ahí es donde uno encuentra la dificultad de la educación, porque como todos sabemos que la escuela es una institución que se basa mucho sobre las tradiciones, sobre lo existente, sobre lo acumulado en el tiempo, y que le cuesta muchas veces a la escuela captar los cambios que la sociedad va teniendo, ¿no? No hay un reflejo mecánico en los cambios societales y los cambios de la escuela, pero eso requiere justamente repensar la institución educativa como esencialmente disruptiva frente a un mundo disruptivo. Y bueno, indudablemente la pandemia nos ubica, nos coloca frente al desafío de encarar la profunda transformación de la educación y el sistema educativo. Porque en realidad lo que está en discusión ahora es, en definitiva, si la educación puede dar las bases fundamentales, los cimientos, los fundamentos, para que una sociedad sea sostenible de acá al futuro. Y si en definitiva la educación no forma a las nuevas generaciones en un mundo de sostenibilidad o en un proyecto, en una aspiración, en una utopía de sostenibilidad, indudablemente no hay futuro. Entonces eso tiene que ver con tres elementos, que es sostenibilidad, unas sociedades más justas. Indudablemente la pandemia nos ha enfrentado a las crudas realidades de lo que implica las desigualdades como un elemento desestructurador de una sociedad en cuanto a un imaginario de oportunidades reales para todos, e inclusiva, en el sentido de que sociedad que efectivamente logra una inclusión de su diversidad de actores. Entonces, estamos ante una situación en la cual, de alguna manera, el calibre de respuesta que los países y las regiones y las comunidades den frente a los desafíos que hoy se plantean, el calibre de respuesta va en gran medida a determinar el futuro de las nuevas generaciones en cuanto a su sostenibilidad en el planeta, ¿no? Entonces, en ese marco es que nosotros entendemos que estas seis perspectivas, que vuelvo a reiterar porque me parece importante mencionarlo, están bien capturadas, están bien reflejadas en la guía para valorar la inclusión en las escuelas que ustedes han elaborado, bajo la dirección de Horacio. La primera idea fundamental es esta idea de la inclusión como universalismo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos hace un rato atrás del universalismo, ¿no? La inclusión como universalismo significa la inclusión como una vía para lograr un universalismo incluyente y diverso. Es decir, no es un universalismo homogeneizante, es un universalismo que acepta, reconoce e incorpora la diversidad. ¿Eso qué significa? Bueno, primeramente que existen una serie de valores universales que están pensados en eje de sinergia, ¿no? Es decir, que universalismo hay en la medida que hay valores universales, y la inclusión tiene que ver con ciertos valores universales, ¿no? Justicia, equidad, excelencia, libertad, son valores universales, solidaridad, cooperación. Pero en un terreno de complementariedad, es decir, uno no contrapone libertad, justicia social, no contrapone inclusión a cohesión, no contrapone excelencia a equidad. Se entiende de manera complementaria, ¿no? En definitiva, la inclusión es justamente la apuesta a una complementariedad de valores. Y ahí es donde las políticas públicas, y ustedes, generadores y gestores de políticas públicas, lo tienen bien en cuenta, la importancia de las políticas públicas en identificar esos denominadores comunes, universales, que son transversales a múltiples entidades. Porque las identidades pueden ser más de orden religioso, filosófico, pero también son de género, también son individuales, también son territoriales, también son étnicas. Entonces, la diversidad de entidades no se acota a un universo en particular. Entonces, ¿cómo las políticas públicas pueden establecer denominadores comunes universales a todas las identidades? Es un tema central en la educación. Y bueno, y el universalismo incluyente y diverso implica también reposicionar la centralidad de los derechos individuales y la responsabilidad de las personas en las políticas públicas. Es decir, de alguna manera reconocer que las políticas públicas
tienen una necesidad de individualizar los derechos, ¿no? De que los derechos de las personas son inherentes a la persona y que son propios de la persona, ¿no? Son propios de las personas, pero también es propia la responsabilidad de las personas en su desarrollo y en su cuidado, ¿no? Y el otro tema que aparece muy claro acá es la educación en su rol de articulador, ¿no? Entre esos valores, esas referencias comunes compartidas por la sociedad en su conjunto, y la diversidad de identidades, credos, enfoques, propuestas. Es decir, cómo la educación es siempre una suerte de intersección entre el universalismo de valores y la diversidad de las identidades, ¿no? Y la educación tiene que justamente cumplir ese rol de articulador, incluyente, y no separador, porque la educación no puede ser nunca un fenómeno, o no debiera ser nunca un fenómeno de cementación de una sociedad fragmentada en silos de diferentes tipos, ¿no? La segunda idea, que nos gustaría, estamos hablando de 6 perspectivas, y siempre decimos que cuando hablamos de estas 6 perspectivas, hablamos de 6 perspectivas complementarias, no es una y no otras, son las 6 haciéndolo lo que llamamos un marco integrado de repienso de la inclusión. Un Estado garante de soporte de la inclusión. Esto significa que el Estado es garante de que cada persona pueda efectivizar, pueda plasmar el derecho a educarse y aprender. La pandemia, entre otras cosas, ha colocado en la discusión el tema del Estado, ¿no? Inclusive se habla en muchos casos de que el Estado está de vuelta, ¿no? El Estado estratega, el Estado orientador. Yo creo que está de vuelta la idea de que el Estado importa. Ahora, tanto como importa, también importa la manera en que uno lo sustancia, ¿no? Y ahí el Estado garante tiene que ser un Estado mucho más estratega, orientador de lo que ha sido, sobre todo en nuestras regiones latinoamericanas. Entonces ahí hay un tema de que el Estado es garante de ese derecho, ¿no? Y es el garante del derecho. Eso no significa un Estado que monopolice las ofertas, no significa una política estadocéntrica. Uno puede tener un Estado garante muy activo, muy capaz, muy estratega, muy orientador, con diversidad de instituciones trabajando bajo ese Estado garante, y ser mucho más efectivo que un Estado que solamente monopoliza ofertas y ambientes y no tiene capacidad de conectar con otros para justamente plasmar ese derecho de manera universal, ¿no? La educación es un bien común, como decíamos, ¿no? Que es fundamental y vinculante para otros derechos fundamentales. Y la educación es, en definitiva, la puerta de entrada para otros objetivos. Si uno ve digamos, el panorama global de los objetivos de desarrollo sostenible, va a encontrar que la educación está detrás de todos los objetivos en cuanto a su desarrollo, está detrás del objetivo de cambio climático, está detrás del objetivo de reducción de la pobreza, la marginalidad, del crecimiento económico, del enfoque de género. En fin, la educación es la base, de la salud, de la protección, de la prevención sanitaria. Entonces, acá donde nosotros decimos que el Estado cumple roles complementarios ineludibles, ¿no? Es decir, el Estado es Estado garante, y un Estado garante es un Estado potente, ¿no? Potente en cuanto a liderar, orientar, como dice ahí, co-desarrollar, regular, dar seguimiento y co-evaluar, ¿no? Es decir, en definitiva, es un Estado que está presente en la política pública, en su desarrollo, desde su diseño, su concreción, ¿no? Después, esto tiene que ver que el Estado con amparar también la capacidad efectiva de elección del tipo de educación preferida por las familias y las comunidades. Es decir, de hecho decíamos, si la educación es un eje de encuentro, o es una vía de encuentro entre esos valores universales que queremos preconizar en las propuestas curriculares, pedagógicas, y las diversidades de las personas y las afiliaciones, la educación tiene que buscar también amparar esa capacidad de elección de la persona, ¿no? La capacidad de elección de la familia. Por eso el Estado tiene que buscar la manera en que las personas encuentren respuestas a sus visiones, a sus ideas, sin que eso implique una fisura con el Estado universal, ¿no? Es decir, no es que no pueden ser ideas que terminen siendo elementos que minen la capacidad de basamento universal de la sociedad, pero pueden ser diferentes formas de entenderse y de relacionarse con ese basamento universal. Y por último, la atención a grupos vulnerables, ¿no? Es decir, la idea de vulnerabilidad, si algo la pandemia, entre otras cosas, nos ha advertido, es que la vulnerabilidad es mucho más dura de lo que pensábamos, ¿no? Porque la vulnerabilidad es social, económica, es cultural, pero también es pedagógica, curricular, es institucional. La vulnerabilidad tiene una cantidad de expresiones y de dimensiones
que requieren un abordaje mucho más potente y mucho más fuerte y mucho más estratega de parte del Estado. La tercera idea, perspectiva que quiero plantearles es la inclusión como espíritu y materia del sistema educativo. Es decir, de alguna manera esto se traduce en la idea de que repensar la inclusión bajo este eje, bajo este lente más comprensivo, más sistémico, implica repensar los sistemas educativos. No puede uno pensar en desarrollar una educación inclusiva de las características que estamos tratando de compartir hoy con dejar el sistema educativo funcionando como está, ¿no? Bueno, y eso implica algunos temas centrales, ¿no? El reconocimiento de la inclusión como transversal, ¿no? Y la transversalidad no es solamente una declaración de un eje de la política puesto en un documento, ¿no? La transversalidad tiene que ver con las políticas, por supuesto, con los programas, con los enfoques, con las estrategias, con las prácticas. Y la transversalidad, la inclusión transversaliza todo el sistema educativo, en todos los niveles y estamentos, ¿no? También la idea de la inclusión como espíritu y materia del sistema educativo implica esta perspectiva de que la contracara de reconocer que cada persona es singular, que cada ser es especial, es personalizar la educación, ¿no? Es decir, no hay efectiva inclusión sin personalización de la educación. Ahora, personalización de la educación no significa una educación individualista, no significa una educación aislada del espacio colectivo de aprendizaje, no, significa justamente dentro de ese espacio colectivo de aprendizaje encontrar eso que se llama el traje o el vestido a medida personalizado a cada alumno, ¿no? Por tanto, ahí hay un tema de singularidad de la persona, que es el reconocimiento que en educación inclusiva, lo reconoce muy bien la UNESCO en sus documentos, que todos somos especiales, ¿no? Todas son especiales y no hay persona que no sea especial. Por eso la categoría de educación especial reflejada en un segmento de población particular parecería no tener mayor sentido en la medida que uno reconozca que todos los seres son especiales, ¿no? Entonces el aprendizaje personalizado implica la triangulación, ¿no? La triangulación entre los alumnos, los docentes y la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es un instrumento que debidamente orientado por la inteligencia humana, porque no hay que olvidarse que toda ideación artificial es ideación humana, implica que debidamente direccionado, debidamente apuntalado y debidamente inscrito en las propuestas educativas y curriculares y pedagógicas, la inteligencia artificial puede ser un elemento de sostén, de mejora y de apoyo a docentes, no sustituye a los educadores y a los alumnos, es decir, de alguna manera es un instrumento que viene a quedarse, es una relación triangular cada vez más, ¿no? Y el cuarto aspecto es, bueno, ejemplos de avance en esta línea son, por ejemplo, las que ustedes ya las tienen porque las hemos compartido con Horacio y Alicia hace tiempo, las guías de Iberoamérica Inclusiva, ¿no? Que han sido promovidas por la OEI, por la Organización de Estados Americanos, y por la OIE, la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra, y que esas guías reflejan esta guía iberoamericana de educación inclusiva, que está disponible en línea para todo quien lo quiera leer, implica justamente efectivizar este concepto de inclusión como espíritu y materia del sistema educativo. El cuarto punto es la inclusión como conjunción y complementariedad de conocimientos y competencias, ¿no? Es decir, esta idea de que la inclusión es el desarrollo de las competencias y los conocimientos que a las personas le permiten actuar competente y proactivamente en su vida, ¿no? Como personas, como individuos, como comunidades, como ciudadanos. Es decir, la idea de que la inclusión es el desarrollo de competencias que nos permiten actuar competentemente frente a diversos órdenes de desafío. Y ahí aparecen varias cosas, ¿no? La intersección entre ciclos etarios y bloques de competencias o conocimientos para definir los perfiles de egreso, es decir, una educación mucho más orientada por ciclos etarios y mucho más orientada a garantizar la continuidad de los aprendizajes en la evolución de las competencias, ¿no? Entonces esto lleva, por ejemplo, a preguntarse desde el punto de vista de la inclusión y desde el punto de vista de la educación inclusiva, si el mantenimiento de niveles educativos muy fragmentados, muy divorciados unos de otros, no está en definitiva atentando contra el desarrollo progresivo, secuenciado, fluido de los aprendizajes vinculados a las competencias y conocimientos que queremos formar a la persona para su futuro, ¿no? Y ahí aparece toda la discusión respecto a la vinculación, por ejemplo, entre la educación primaria y la media, o entre la educación inicial y la educación básica, o la educación media y la educación terciaria. Y ahí es donde uno empieza a ver que, más allá de las discusiones epistemológicas
metodológicas, programáticas, hasta diría ideológicas, respecto a los enfoques por competencias, uno empieza a entender que los enfoques por competencias en un sentido plural, que necesariamente se basan en conocimiento, porque no hay desarrollo de competencias sin conocimientos de base, en definitiva tienen que ver con la voluntad de la persona de concretar un actuar competente específico, es decir, la persona tiene una voluntad de lograr una competencia de desarrollo en un área específica y la explicita y la desarrolla, ¿no? Y ahí aparecen diferentes bloques de competencias y conocimientos, ¿no? Algunos vinculados más a las alfabetizaciones fundamentales, a qué ser alfabeto, qué ser una persona hoy dotada de competencias que le permitan ser una persona con niveles de alfabetización razonables para desempeñarse en la sociedad. Bueno, eso tiene que ver tradicionalmente con la lengua, la matemática, pero también tiene que ver con las ciencias, con la educación STEM, tiene que ver con la formación ciudadana, tiene que ver con la formación en recreación, en deporte, aplicación financiera. Es decir, la cantidad de elementos. Es decir, el mundo no es un mundo solamente de una o dos cosas, ¿no? El mundo de las alfabetizaciones es un mundo mucho más de piezas conectadas hoy, ¿no? Y uno no puede ser una persona alfabetizada hoy si no maneja determinados elementos básicos que tienen que ver a la alfabetización científica. Lo vimos claramente con la pandemia, ¿no? O a la alfabetización ciudadana en términos de entender y de tomar posición sobre los temas, ¿no? Es decir, sociedades que no tienen o que tienen una alfabetización ciudadana débil, son sociedades más expuestas a ser instrumentalizadas las personas por mecanismos espurios, como hemos visto, como el caso de las fake news u otros, ¿no? Entonces hay un tema de repensar el sentido, el alcance que le damos a la idea de alfabetizaciones fundamentales, ¿no? Después están las competencias de orden más de herramientas metodológicas, ¿no? Que tienen que ver con todas aquellas cosas que nos preparan a nosotros desde el punto de vista de la capacidad de pensamiento crítico, de la capacidad de trabajo en equipo, de la capacidad de creatividad, de ingenio. Es decir, cómo nos preparamos para ser personas propositivas, ¿no? Con pensamiento crítico y autónomo, ¿no? Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tienen los currículos hoy es que dan poca importancia muchas veces al tema de la libertad y al ejercicio autónomo, a la independencia de pensamiento, ¿no? El tema de la independencia de pensamiento es muy importante en términos de forjar y cimentar sociedades más democráticas, ¿no? Las cualidades de carácter de la persona, es decir, cuáles son sus estilos de vida, ¿no? Es decir, de alguna manera, estilos de vida sostenibles, ¿no? Esto de hablar de estilos de vida que sean saludables, que sean saludables, solidarios, que fomenten la autonomía y que sean además, de alguna forma, formen para el futuro, ¿no? Es decir, esta idea de formación, de estilo de vida sostenibles para el futuro, que tengan ese componente de ser saludables, de solidaridad, de autonomía, ¿no? Y por último, esta idea de que vivimos en un mundo de ciudadanías compartidas, ¿no? No hay una ciudadanía única, ni somos ciudadanos globales ni locales, somos una combinación de identidades y de ciudadanías. Entonces, formarnos para una sociedad donde tenemos que actuar con el diferente, ¿no? Tenemos que reconocer diversidad de culturas, tenemos que reconocer que más allá de nuestras diferencias tenemos puntos en común, que tenemos capacidad de empatizar con otros que son diferentes a nosotros, que tenemos capacidad de entenderlos, que tenemos capacidad de entender diversidad de culturas. En fin, todo esto es, de alguna manera, asumir esa ciudadanía local que tiene también que ver con una visión de mundo, ¿no? Es decir, una visión de mundo que, de alguna manera, la educación tiene que captar mejor en sus propuestas. La otra idea que queremos compartir, la quinta, la penúltima, es la educación piloteada por un educador que aprecie la diversidad, ¿no? Es decir, de hecho, hemos dicho que la educación inclusiva implica reconocer la diversidad y apuntalar la diversidad para justamente lograr ese traje a medida, que se traduce después en la personalización de la educación, ¿no? Entonces ahí es donde aparece esta idea de los educadores como co-desarrolladores de un currículum personalizado a medida. Es decir, esta idea de que el educador no implementa un currículum, ¿no? El educador para nosotros es el principal tomador de decisiones del sistema educativo en el aula, ¿no? Es el policy maker en el aula, ¿no? Y ese policy maker en el aula implica la capacidad de co-desarrollar un currículum, no solamente implementarlo. Es decir, el educador tiene que tener capacidad de poder incidir, de poder tomar decisiones, porque en definitiva en el aula toma permanentemente decisiones sobre la inclusión de sus alumnos, ¿no? Entonces, esta idea de trabajar al docente educador en sus atributos y competencias de liderazgo,
de toma de posición, de proceso de toma de decisiones, de capacidad de tomar buenas decisiones, de basarse en la evidencia para tomar decisiones. Bueno, todo esto es parte de la discusión de lo que son las competencias de los educadores de acá al futuro, ¿no? Y justamente esta idea de que el educador tiene un compromiso fundamental en gestar, o sea, el educador es un mediador, es un generador de ambientes, es un gestor, es un generador y un gestor de ambiente de aprendizaje, que logre la inclusión de todos los alumnos, sin umbrales, y removiendo barreras, porque en definitiva la idea es una educación sin umbrales, y es remover todas las barreras, ¿no? Las barreras que tienen que ver con lo institucional, con lo curricular, con lo pedagógico, y eso implica una idea muy, muy potente de la inclusión. La inclusión es, en definitiva, reconocer, apuntalar, desarrollar y evidenciar el potencial de excelencia que tiene cada niño, ¿no? Cada niña, cada infante, cada adolescente, cada joven, ¿no? Y ese potencial de excelencia es un potencial que está de alguna forma obstruido por una cantidad de barreras que los sistemas ponen, ¿no? Que son barreras a veces curriculares, a veces son pedagógicas, a veces son institucionales. También, por supuesto, existen barreras sociales, culturales, que son importantes. Pero, porque en definitiva esta idea que Melanchthon menciona muy bien, ¿no? Que la educación inclusiva es un proceso permanente, es un viaje permanente sin fin, ¿no? Sin fin en el sentido, tiene finalidad pero no tiene fin, nunca termina, porque en definitiva es un proceso permanente y envolvente de remoción de barreras, ¿no? Entonces, esa remoción de barreras es fundamental. Y hoy por hoy, además, la pandemia nos ha ilustrado que algunas barreras pueden ser removidas, ¿no? Las personas pueden aprender de diferentes maneras. El tema no es que las personas puedan aprender de diferentes maneras, lo pueden hacer. El tema es que los sistemas educativos estén organizados y estén estructurados y den los apoyos necesarios para que eso ocurra. Porque hoy podemos aprender de cualquier manera, en cualquier momento. Entonces, de hecho, la pandemia ha abierto la discusión sobre el aprendizaje sin umbrales ni fronteras, ¿no? Y bueno, esta idea de que el educador trabaja mucho mejor en una cultura de la confianza, ¿no? Es decir, esto los nórdicos lo han reflejado y lo han patenizado de una manera muy clara, ¿no? Es decir, en gran medida el éxito del modelo nórdico basa en la confianza recíproca, ¿no? En la confianza en los educadores, en los alumnos, en las comunidades, en las familias, en los directores de los centros. Entonces, esta idea de la cultura de la confianza y de la colaboración, es decir, hoy por hoy los proyectos más potentes en materia educativa, y un proyecto muy interesante que está desarrollando en este momento el gran condado de Manchester, que se llama Great Manchester en Inglaterra, que se llama Route to Excellence, Ruta a la Excelencia, donde pone a trabajar las escuelas colaborando en el periodo pandémico para que entre unas y otras logren respuestas, ¿no? Entonces, esa cultura de la colaboración es fundamental, ¿no? Y también de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, en definitiva, también uno tiene que responsabilizarse por lo que hace, ¿no? Entonces, esto para nosotros, la inclusión piloteada por ese educador que aprecie, que hasta yo diría ama la diversidad, es un educador, implica un cambio profundo de varias cosas, ¿no? Del perfil del educador, de su rol, de la formación y el desarrollo profesional docente. Porque si de alguna manera no repensamos este continuo de perfil, rol, formación y desarrollo profesional, se hace muy difícil pensar en un cambio de paradigma y de mentalidad docente y de práctica docente, ¿no? Hay que repensar la globalidad del sistema ahí. Y la última idea, la sexta idea, es la inclusión como un ida y vuelta, ¿no? Entre educadores, familias y comunidades. La inclusión no es un asunto solo societal, solo educativo, es un asunto de una complejidad que es necesario entenderla, entre la intersección de los educadores, las familias y las comunidades, ¿no? Y por supuesto los alumnos con su voz y sus percepciones y valoraciones. Por eso es tan importante hoy trabajar la idea del currículum experimentado, ¿no? El currículum experimentado es aquel currículum que es experimentado por los alumnos, por los educadores, es decir, cómo el currículum experimentado es fundamental, ¿no? Entonces, la inclusión como un ida y vuelta refleja la diversidad de imaginarios sociales y educativos que anidan en la sociedad, ¿no? Es decir, de hecho, esto implica reconocer que las sociedades no tienen necesariamente relatos, narrativas, imaginarios iguales o parecidos respecto a lo que entienden por inclusión, ¿no? Y que naturalmente puede haber mucha aprensión a la inclusión en muchos sectores.
de unos y de otros, ¿no? Es decir, que en la medida en que nosotros entendamos que siempre hay una discusión de imaginarios, también hay que reconocer la naturaleza controversial de los imaginarios que pueden estar intercruzando las discusiones sobre inclusión, ¿no? La afirmación de valores universales, es decir, volvemos a la primera idea, ¿no? Es decir, más allá de las disputas y más allá de las controversias en torno a imaginarios legítimas en la sociedad, imaginarios sociales, educativos, existe la necesidad de afirmar determinados valores universales, ¿no? Que son transversales a la sociedad y la educación, ¿no? Mencionamos algunos: justicia social, inclusión, equidad. Y también está este tema que es muy importante entender, ¿no? Porque las cosas, si uno las entiende, no puede actuar, ¿no? Que es la desconfianza que pueden tener los alumnos de familias categorizadas como con necesidades especiales hacia discursos y prácticas en torno a la inclusión como aspiración, ¿no? Es decir, hay como una suerte, digamos, de desconfianza de las familias, de alumnos con necesidades especiales hacia esta idea de que la inclusión como aspiración universal de todos puede terminar perjudicándolos, ¿no? Es decir, hay toda una discusión ahí de cómo la inclusión como aspiración universal puede estar minando las posibilidades de desarrollo de alumnos que sí han sido históricamente categorizados, en cierta medida apoyados muchas veces, y también cementados en algunos casos como con necesidades especiales, ¿no? Es decir, hay un tema de cómo pueden ver esta aspiración universalista como una suerte de desdibujamiento y de invisibilidad de sus agendas y sus temas, ¿no? Es un tema complicado, delicado, diría, ¿no? Y después esta idea de la perversidad de currículums y pedagogías que consideran a los alumnos como depositarios de apoyos que se suman, ¿no? Esta idea de que cuando el currículum y la pedagogía son vistos, bueno, si este alumno de determinadas categorías de necesidades, es necesario darle esto, esto y esto, separarlo del proceso colectivo de aprendizaje y sumarle intervenciones, ¿no? Como una especie de objeto, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una necesidad de repensar, ¿no? Es decir, en definitiva, lo importante siempre en educación es fortalecer al educador en su capacidad de respuesta. Eso no quita que tenga los apoyos necesarios, pero eso de transformar a los niños o niñas en receptáculos de apoyo a través de currículos y pedagogías cementadas es un problema, ¿no? Entonces, acá les dejo simplemente una propuesta de cómo esto se podría organizar, estas 6 ideas. Simplemente es un intento de cómo uno podría organizar un currículum que justamente contemplara los diferentes tipos de competencias que hemos hablado, que sustanciara esos enfoques por competencias en un determinado desarrollo curricular con tiempos asignados, presenciales y no presenciales, tanto en la educación básica y en la educación media superior, bajo esta idea, ¿no? Bajo la idea de que la inclusión tiene que garantizar la continuidad y la progresión de los aprendizajes entre niveles. Y ahí hay una discusión muy fuerte, que es la inclusión no puede ser pensada por nivel. La inclusión tiene que ser pensada como un continuo. Y eso implica lo que hablamos hoy, ¿no? Reposicionar los aprendizajes como un eje fundamental para el desarrollo de la inclusión. Acá hay el ejemplo que les mencionaba de la Guía Iberoamericana Inclusiva, que es un producto pionero en la región, que toma en cuenta lo que los países han hecho, porque acá también los países han avanzado en inclusión en América Latina, en Iberoamérica. Lo que pasa es que muchas veces estos avances han sido parciales, fragmentados, y no han logrado revolucionar la política pública en un sentido o transformar la política pública, ¿no? Igualmente creemos que la inclusión es una ventana de oportunidades, ¿no? Para discutir esta idea de la inclusión como cultura, ¿no? Como mentalidad, como política, como práctica. Es decir, la inclusión no es solamente la discusión en terreno de la política, ¿no? O en terreno de la mentalidad. Implica este continuo permanente: cultura, mentalidad, política y práctica, ¿no? Y bajo un principio ético fundamental, por eso hay un componente ético insolayable en la discusión sobre la inclusión, ¿no? Que todas los y las estudiantes cuentan y cuentan por igual, ¿no? Esta idea de que, en definitiva, el barómetro de la inclusión es que si hemos tomado las providencias necesarias desde el punto de vista de los apoyos, de las intervenciones, de las estrategias, de los recursos, para que cada alumno cuente por igual, ¿no? Esa es una pregunta fundamental que cualquier sistema educativo tiene que hacerse, ¿no? Entonces acá, nuevamente en Iberoamérica, en esta guía, que reitero, fue desarrollada por
por la OEI y por UNESCO y por la OEI, reafirman los principios que están en la guía de ustedes, donde tuvimos el placer de participar en su desarrollo, la guía que ustedes han elaborado, más en lo que la UNESCO viene preconizando en materia de inclusión desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta idea de la inclusión y la equidad como proceso, y la idea que la inclusión tiene que ver con los conceptos, tiene que ver con las declaraciones, tiene que ver con el componente de la política educativa, tiene que ver con las estructuras y los sistemas, y tiene que ver con las prácticas, ¿no? En definitiva, cómo uno articula el rompecabezas de estos 4 elementos es fundamental. Entendiendo que la inclusión siempre es un proceso, nunca llega uno a un estado definitivo de la inclusión. La inclusión siempre es esta idea de permanente evolución, permanente desarrollo muy dinámico, por cierto. Entonces, lo que sí sacamos de América Latina, bueno, las cosas que todos sabemos, una región desigual y diversa, sabiendo que la desigualdad y la diversidad y la disparidad son cosas distintas, ¿no? Uno en una política pública trata de atender la atenuación o la mitigación de las disparidades, mientras al mismo tiempo entiende las diversidades como herramientas para potenciar más y mejores aprendizajes, ¿no? Una cosa es responder a políticas inclusivas en terreno de la disparidad y otro de la diversidad. El tema de que efectivamente en América Latina en determinado periodo histórico hay una reducción de la desigualdad, pero la reducción de la pobreza promedio ha sido moderada en las últimas décadas y seguramente a partir de la pandemia vamos a una situación bastante más crítica que anteriormente, que refleja nuevamente lo que hemos hablado, ¿no? Temas de exclusión social, política cultural, que no son para ustedes, no son digamos, son moneda corriente para cualquiera de nosotros, ¿no? En la región. Y entonces, a la luz de una agenda social educativa que luce inconclusa, porque yo creo que América Latina todavía tiene mucho terreno para abonar en el entendimiento de la inclusión, es necesario hacer hincapié en la necesidad de revisar las políticas públicas, ¿no? Y ahí me parece, acá las cosas que estos simplemente los dejo como referencia, ustedes van a ver que acá en la agenda iberoamericana están reflejadas cosas que hemos hablado durante la charla de hoy, ¿no? Es decir, la valoración de la inclusión como presencia, participación, bienestar y logro, el reconocimiento de la diversidad, el evaluar evidencia, recoger evidencia, el alcanzar un entendimiento común sobre sistemas educativos más incluyentes, y esta idea clave que es comprometer a los actores con la inclusión, ¿no? Siempre un destacado especialista argentino, que para mí fue siempre una referencia y un maestro en mucho sentido, Carlos Tedesco, gran amigo. Él me decía, muchas veces hablando con él y algunas cosas que leímos juntos, que en realidad el problema de la inclusión está en que hay que convencer a las élites que es mejor vivir en una sociedad inclusiva que una sociedad no inclusiva, ¿no? Y cuando uno habla de las élites, hablan de las élites de gobierno, hablan de las élites económicas, sociales. Toda sociedad tiene élites, ¿no? Es decir, no hay sociedad que no tenga élites. El tema es que las élites entiendan que la inclusión es mejor para ellos que una sociedad no inclusiva. Pero eso implica un proceso de convencimiento que no es un tema fácil, ¿no? Entonces, la conclusión es que tenemos que en América Latina, creo, profundizar y afinar las políticas públicas de largo alcance, es decir, la inclusión implica una apuesta muy fuerte a la política pública de largo aliento, ¿no? Un segundo punto central es la necesidad de superar una visión de la inclusión como una sumatoria de respuestas, ¿no? La inclusión no es responder a las vulnerabilidades cementadamente, ¿no? Es etiquetar grupos, ¿no? Por lo tanto, nosotros hablamos de transitar o progresar de los enfoques en silos que etiquetan personas y grupos a políticas integrales sistémicas que congenian lo que hemos hablado, el universalismo de la política con la focalización. Y un apunte final, creo que estamos más o menos en el tiempo que don Horacio y Alicia nos han gentilmente dado, ¿no? Acá estamos frente a un cruce de caminos, ¿no? Que es para nosotros torrentoso, en el sentido que es muy fuerte, muy dinámico, muy fermental, y tormentoso porque tiene varias nubes que andan ahí que nos permiten tener que ser muy cuidadosos o muy precavidos por donde vamos, ¿no? En donde se entremezcla, naturalmente, como en toda política educativa, en todo acto educativo, el pasado, el presente y el porvenir, el futuro, ¿no? Construir el futuro no implica desconocer el pasado y el presente, implica sí entenderlo de una manera distinta el pasado y el presente, ¿no? Y ahí es donde decimos que hay un pasado, y ahí terminamos con estas 3 referencias. Hay un pasado
que nos remite a dilemas y fricciones, ¿no? Los dilemas fundamentales del pasado, ¿cuáles son? Entre la educación especial, las necesidades especiales, la idea de la integración y de la inclusión. Los países se han movido más o menos en este terreno de pensamiento. Educación especial, categorías o inventarios de necesidades especiales, modelos de integración y modelos de inclusión. El presente, creo, y eso creo que es un dato positivo, alentador, en virtud de la acción de los países, también en algunos casos movido por agendas más internacionales, han hecho suyo, van haciendo suyo esta idea de un entendimiento comprensivo y componedor de la educación inclusiva. Es decir, esta idea de que hemos hablado hoy, estos seis lentes, que hay que entenderlos a nuestro criterio de una manera complementaria. Bueno, esos seis lentes son una visión comprensiva, sin lugar a dudas, nos parece, pero no terminan de convencer y no terminan de comprometer a diversidad de instituciones y actores. Es decir, tenemos un problema de que no logramos convencer a todo el mundo de la importancia que tiene este enfoque comprensivo de la teoría y de la práctica de la inclusión. Entonces decimos que hay un futuro abierto, lo decimos con futuro abierto, ¿no? Cuando decimos futuro abierto, damos la idea de un futuro a construir, a forjar, a idear, que es abierto a qué? Abierto a entender la educación inclusiva como una oportunidad. Es decir, esta idea de que vivimos en un mundo de oportunidades, y más en este periodo pandémico que muchas cosas se nos han caído. Cuando las cosas se nos caen, existe la posibilidad de buscar alternativas. Entonces hay oportunidades para construir que quizás en un periodo normalizado no existen. Entonces, la oportunidad de integrar estas 6 perspectivas que hemos hablado, que son algunas, puede haber otras, pero que yo creo que reflejan una visión universal de la inclusión, sustentadas en la valorización de la democracia, ¿no? Es decir, en definitiva, la argumentación que hacemos es que estas 6 ideas que hemos marcado, en definitiva, coadyuvan a la valorización de la democracia, ¿no? A la valorización de una sociedad democrática en sus objetivos, en sus finalidades, en sus procesos, en sus estrategias, en sus mecanismos de contralor. Y esa sociedad democrática, la valorización de la democracia como política y como política pública, es decir, la democracia es política, pero también es política pública. Entonces la inclusión tiene un componente político fundamental. Terminamos diciendo que el avanzar en una agenda de inclusión es avanzar en calidad democrática. Y ese es un punto que nos parece importante. No significa eso ascribirse a un concepto determinado o una prescripción democrática. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la democracia como valor de una sociedad, y como valor en términos de la política, y eso lleva a una valorización de la política, y también de la política pública, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema de resignificar la inclusión como una ventana de oportunidades para reafirmarnos en nuestras convicciones, valores, prácticas, estrategias de una sociedad democrática, ¿no?